Y puedes ver tu Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 1 al 4. San Juan, capítulo 10, del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Usted es una oveja? ¿Quién es su pastor? No soy yo ni el pastor Rolly. ¿Quién es su pastor? Jesús. Hay que aprender eso. Hay que aprender qué es lo que está. Ella decía algo, él entra a su casa. ¿Cuál casa? Cuando está hablando aquí, cuando entra por la puerta, ¿cuál puerta? ¿Ah? De aquí del corazón. De tu corazón. Él quiere entrar por esa puerta. Él no te quiere atropellar. Él no quiere obligarte. Porque el que entra por otro lado es ladrón, te obliga, te asusta, te hace tener miedo, te manipula en contra de tu voluntad. Pero si tú lo consideras a Jesús, tu pastor, Él quiere entrar por la puerta. Y además quiere que reconozca su voz. Su voz. Esta primera parte, esto es la primera cosa para aprender a oír la voz de Dios, es que debemos aprender a ser ovejas y escuchar a un pastor, al pastor de los pastores. Debemos aprender a escucharlo. Debemos aprender a oír su voz, a diferenciar su voz de otras voces. La parte dice, y las ovejas le siguen, el versículo 4, la parte B, porque conocen su voz. No siguen a otro, no se van para otro lado. Si alguien las llama, no van por ahí, porque conocen la voz de su pastor. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que conoce a Jesús, que lo tiene como pastor, y las otras personas que no lo tienen como pastor? Debemos entender cuál es esa diferencia. La gran diferencia es que podemos estar hablando así, como estamos hablando, y como la hermana dijo, y como muchos han sentido en su corazón. Podemos decir que cuando leemos la Biblia, estamos oyendo a Dios hablarnos. Porque usted puede leer la Biblia como una novela, como un libro de historia. Hay muchas personas que lo leen como libro de historia. Hay muchas personas que han estudiado teología y son expertos en la Biblia desde un punto de vista filosófico. Hay muchos teólogos y filósofos que la conocen la Biblia, inclusive más que yo que soy pastor. La han investigado más desde un punto de vista filosófico, doctrinario y inclusive científico. Pero eso no te lleva a algo que Dios quiere, es que entendas qué te está diciendo. ¿Por qué? Porque tenés una relación personal con Dios. Esa es la diferencia. Que los que tienen a Cristo en el corazón, como su pastor, tienen una relación personal con Él. Ahora, usted tiene amigos, ¿no ve? Usted tiene amigos. Usted tiene relación personal con otras personas. Usted puede decir que es amigo de alguien con el que no se comunica. ¿Qué hacemos los amigos? Hablamos, conversamos, nos contamos cosas. Les contamos cosas, ellos nos escuchan
y ellos nos cuentan cosas y nosotros los escuchamos. Es inconcebible entonces pensar que se tiene una relación con Dios y no estar comunicado. Nosotros debemos, para aprender a oír la voz de Dios, debemos entender de que Dios nos quiere hablar. Dios habla. Está hablando hoy, ahora, en tu corazón te está hablando. Siempre habla. Habló antes, habló en el Antiguo Testamento y continúa hablando. Porque Él mismo dice en su palabra que Él es Dios y Señor y que no cambia. Él es Dios siempre, ayer, hoy y será Dios y no cambia. Su palabra no cambia. Dios no es mutable, Dios es absoluto. Sus principios no cambian, la gente los quiere cambiar. Los que no les gusta lo que dicen los principios de Dios, a la gente que le estorba los principios de Dios, lo quiere cambiar. Quiere interpretarlo de una manera diferente. Pero los principios de Dios nunca cambian. Entonces, muchas veces nosotros actuamos como si no conociéramos a Dios. En nuestro trabajo, en nuestra familia. Si querés tener una decisión de trabajo, una decisión empresarial, una decisión de tu familia, comenzás a recabar datos. ¿Sí? Y eso es bueno. Si vas a tomar una decisión empresarial, hay que recabar datos, tenés que informarte del mercado, de la economía, hacer tus flujos económicos, eso es correcto, hay que hacerlo, pero eso también lo hace la gente que no cree en Dios. La ventaja nuestra, que deberíamos usarla, es recabar esos datos. Y una vez recabados los datos y haciendo el análisis necesario, preguntarle a Dios: Señor, esta empresa es tuya, este negocio es tuyo, estás abriendo tú las puertas, ¿querés que haga esto? ¿Querés que haga esta inversión? ¿Querés que haga esto con mi familia? ¿Querés que haga esto con mi vida? Tengo este análisis, tengo una posición, pero quisiera saber tu asesoramiento. Esa es una gran ventaja. Pero muchas veces creemos de que Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Y tiene que ver mucho con esas cosas. Es más, Él quiere que le permitas entrar a tu casa. Que le abras la puerta y le muestres estas cosas, tus inquietudes, tus preocupaciones. Y preguntarle: ¿cómo me asesoraría? Es el mejor asesor que hay. Él sabe qué va a pasar. Nosotros podemos no saber si la empresa donde queremos invertir va a quebrar de aquí a un año o dos. Dios lo sabe. Dios sabe cómo se van a mover las cosas. Sería sabio oír la voz de Dios para tomar esas decisiones. ¿Cómo gobiernas una iglesia? Si un pastor gobierna una iglesia, administra una iglesia, sin escuchar la voz de Dios, no va a ir muy bien. Pero también es cómo sigues tú a tu pastor, a tu líder. El ser una oveja, el ejemplo de ser oveja, no significa de que tenemos que darlo todo por hecho por otra persona. Es aprender a escuchar. Cuando una oveja escucha, el pastor la lleva a los pastos, donde hay pastos buenos, donde hay buenas aguas. Pero la oveja es la que tiene que comer. La oveja es la que tiene que tomar agua. La oveja es la que hace esa función por sí misma, para sí misma. Siempre le digo esto a la gente, a la que mentoreo, a la que guío. Todo lo que yo te diga, debes
verificarlo en la palabra de Dios. Todo lo que yo te diga, confírmalo con Él. En la Biblia, en oración. Que Dios te confirme lo que yo te estoy diciendo. Porque resulta que yo puedo estar equivocado. Porque resulta que yo también me puedo confundir creyendo que estoy escuchando a Dios y puedo estar equivocado. Dios confirma las cosas. Pero si tú no ejercitas que escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la oración, me está siguiendo a mí. Y eso no es correcto. No es correcto seguir hombres. Nosotros somos, la Biblia dice, ayos, guías. Eso significa. Pero hay que seguir a Dios y no a los hombres. Y para seguir a Dios debo aprender a escuchar. Para liderar algo debo aprender a escuchar. Para tomar decisiones, no es simplemente con mis capacidades humanas, con mis propios conocimientos técnicos, con mi buen parecer o dirigir algo con mi carisma. Para hacerlo bien, debo aprender a oír a Dios. Ahora, el oír a Dios no es algo que hacemos. Para aprender a oír a Dios, debemos ser algo. Y la primera cosa que debemos ser, como dijimos al principio, ella dijo, debemos aprender a ser ovejas. Leímos esa primera parte. El versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Quiere decir que Dios habla. Porque si necesitamos oír, es porque Dios está hablando hoy. Hay gente en algunas iglesias que dicen que Dios no habla, que Dios ya habló y está escrito. Pero es contrario a lo que es la realidad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Y nos dio la capacidad de comunicarnos. Y si Dios nos dio la capacidad de comunicarnos y de hablar, ¿por qué sería que Él no quiera hablar? Si la Biblia dice que nosotros oremos todo el tiempo, orad sin cesar, ¿para qué si no hay alguien escuchando? Si la Biblia dice que le pidamos, ¿para qué si no está escuchando? Dios está escuchando hoy, pero también está hablando. Mira, en el mismo capítulo de Juan 10, busca San Juan 10, versículo 16. Y después el versículo 26 y 27. San Juan 10, versículo 16. Esto es algo que nos favorece a nosotros, ¿eh? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Le está hablando a los judíos. Él está hablando porque ese es su redil, ese es un redil. Pero él dice, tengo otras que no son de este redil. Está hablando de los gentiles. Está hablando de nosotros que no nacimos judíos, pero que somos el pueblo de Dios por Cristo. Por eso Él lo dijo en ese tiempo. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y dice, y oirán mi voz. Y entonces habrá un rebaño y un pastor. Se juntará eso. Pero nosotros también podemos oír la voz de Dios. Ahora, en este tiempo, este día, esta noche, mañana, Dios nos está hablando desde ayer, anteayer, hace años, nos está hablando a todos nosotros.
La pregunta es si somos ovejas para escuchar y reconocer su voz. Versículo 26 y 27 de San Juan 10. Le está hablando a la gente que la está interrogando y está cuestionando algo que Jesús había dicho que él era el Mesías. Los está cuestionando y dice: vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Entonces no entienden mi voz, no entienden lo que yo les digo. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vosotros no me seguís porque no queréis ser mis ovejas. Y era gente que era gente fariseo, escriba, que le estaba cuestionando al Señor. Dice: ustedes en su orgullo, en su soberbia, en su conocimiento humano, no me quieren escuchar, no quieren ser mis ovejas, no son mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces debemos aprender a ser ovejas. Aprender a escuchar a Dios, a sintonizarnos con Dios. ¿Qué dice? Ahora, algunas personas dicen: eso es difícil. Porque veo personas que dicen: Dios me dijo. Antes de que yo conozca al Señor, y María Cristina me decía: Dios me dijo, yo le decía: sos una farsante, prepotente. ¿Qué es eso de que Dios te está hablando? Dios tiene muchas cosas para hacer por todo el universo, que va a estar preocupándose de vos. Yo no creía que Dios hablaba. Hasta que comencé a entender y ver lo que ella hacía y cómo ella vivía su vida personal, y comencé a tener curiosidad. Y aprendí que Dios habla. Y aprendí a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo innato. No es de unos cuantos. Eso es algo innato. Todos nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser de comunicación, y nosotros también. Y al ser su creación, sus hijos, sus hijas, Él quiere hablar con nosotros. Por lo tanto, lo colocó en nosotros la habilidad de hablar con Él. Es como los niños. Los niños, todos los niños, hablando en lo natural, todos los niños hablan. Todos. Pero tienen que escuchar a otros hablar. Tienen que desarrollar esa capacidad innata. ¿Saben? La diferencia de nosotros con los animales es que nosotros podemos comunicar algo que los animales no pueden comunicar. Por ejemplo, sentimientos. Nosotros sí. Nosotros podemos comunicarnos íntimamente con Dios y con los otros seres humanos. Los animales tienen un nivel de comunicación, pero no en el nivel nuestro. Nosotros sí tenemos. Cuando nacemos de nuevo a Cristo, cuando nosotros nos bautizamos, convertimos nuestro corazón al Señor. ¿Qué es la conversión? A veces parece como si fuera un auto esto, ¿no? Hay que convertirlo de gasolina a gas. No es eso. No se trata, la gente tiene a veces esos conceptos: se convirtió, se cambió de religión. Eso no tiene nada que ver. No es que te convertiste de gasolina a gas. La conversión significa entregar mi corazón a Dios, tener una dependencia de Él, cumplir lo que yo oro cuando oro el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es convertirse. Consagrarme a Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos y nos consagramos al Señor, nacemos de nuevo, dice la Biblia. Nacemos con esa habilidad innata de escuchar la voz de Dios y de hablar con Él. Ahora, es innato, pero todo lo innato
se desarrolla. Hay que desarrollarlo. Hay que aprender. Si tú hubieras llevado a tu hijo a que nazca en la China y se crezca en la China, él iba a aprender a hablar chino. Porque eso es lo que tiene la habilidad de hablar, tiene la habilidad de entender. Depende cómo aprende a desarrollar esa habilidad innata. Todos nosotros tenemos una habilidad innata de hablar con Dios, pero debemos desarrollarla. Debemos aprender cuál es el idioma de Él. Porque Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Efesios 4, 20 al 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si oímos, el Señor nos quiere enseñar. Y nos quiere enseñar cómo Él habla. Y nos quiere enseñar cómo hablarle a Él. Entonces es algo que se aprende. Pero en la oración, no entendemos que la oración tiene dos componentes. Ese componente es hablar con Dios y el otro componente es escuchar a Dios. Muchas veces estamos acostumbrados simplemente a hacer un monólogo con Dios. Un monólogo. Dame. Mi lista, mi shopping list. Como cuando va al mercado. Quiero esto. Señor, quiero esto. Y muchas veces estamos tiempo y tiempo pidiéndole cosas a Dios. Y no esperamos un tiempito, un momento de silencio, de paz, para escucharlo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Y simplemente más o menos lanzamos las cosas y decimos, bueno, no sé si realmente está ahí, se la lanzo por si acaso a ver qué pasa. Parecemos muchas veces griegos, los griegos antiguos. Los griegos antiguos, todo era por si acaso. Tenían un dios para esto, un dios para lo otro. Y había, como no entendía muchas cosas, había uno para el Dios no conocido. Por si acaso me estoy olvidando de alguno. A veces actuamos así. Porque no entendemos de que este es de dos vías. Dios no solo escucha, Él también habla. Y quiere que nosotros escuchemos. Y la tercera característica de este oír y hablar y conversar con Dios es que es algo que hay que madurarlo. A medida que los niños van aprendiendo a hablar y hablan fluidamente, algo que no tienen los niños es prudencia en el hablar. A veces no están en los contextos correctos y hablan sin saber que no deben hablar eso en ese contexto. Y hay un dicho por ahí que los borrachos y los niños hablan las verdades, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no piensan dónde están. Ni el borracho ni el niño piensa dónde está. Y muchas veces son inoportunos, no sabios, imprudentes. Un niño de repente dice, ay señora, qué gorda que está usted. Hay veces que los niños tienen ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque no han madurado en su palabra. Hay muchos de nosotros que no saben que hay momentos en que no debemos decir ciertas cosas. Eso hay que madurar. A veces nosotros mismos, cuando hablamos con otras personas, con el tema de Cristo, somos imprudentes y hacemos huir a la gente. Porque de repente se nos ocurrió hablar desde un punto de vista de nuestro propio sistema religioso y juzgamos a la gente. Fulanito, te vas a ir al infierno. Si no vas a la iglesia, te vas a ir al infierno.
Si fumás, te vas a ir al infierno. La Biblia no dice que te vas al infierno si fumás. No dice eso. Te va a hacer daño a la salud, eso es verdad. ¿Sabe qué es lo más grave de fumar? Es que seas dependiente de un vicio. Cuando sos dependiente de algo, no sos dependiente de Dios. Cuando usas ciertas cosas para tranquilizarte, es que no sos dependiente de Dios. Puede ser el cigarro, puede ser el trabajo, puede ser la plata, puede ser muchas cosas que te sacan de la dependencia de Dios, donde vos buscas tu paz, pero no es Dios. El pecado ahí es que estás en idolatría con otras cosas y no lo tienes a Dios como primero en tu vida. Nosotros debemos madurar nuestro hablar y madurar nuestro hablar con Dios. Cuando maduramos nuestro hablar con Dios, sucede algo. Cuando hay tormenta, disciernes la voz de Dios. Cuando hay interferencia, disciernes la voz de Dios. Muchas veces, antes de los celulares y las comunicaciones de ahora, había una comunicación por radio aficionado, ¿no es? Y muchas veces el mal tiempo, generaba interferencia. Y un día estaba yo hablando con la estancia y estaba fea la comunicación, mucho ruido y mucha interferencia. Y yo le había pedido a María Cristina que ella hable, porque yo estaba llegando a la casa, y ella le diga que me espere y que qué novedades habían. Entonces me dice María Cristina cuando llegué, no le entendí nada. Está ahí, pero no lo entendí qué me dice. Entonces yo comencé a hablar y hablé con el encargado, el vaquero de allá, y seguía la bulla, seguía esa interferencia, y le dije, ya. ¿Y esto cómo va? Y seguía la bulla y yo iba anotando. Y me dice, ¿cómo le entendiste? Si había tanta bulla, yo no capto nada. ¿Cómo le entendiste? Porque yo estoy acostumbrado a su voz del vaquero. Y yo sé qué es lo que él está haciendo. Y yo solamente necesito captar una palabra para saber qué está haciendo y cómo le está yendo. Con una o dos palabras no necesito captar toda la oración en esta trifulca, en esta interferencia, porque yo sé que está trabajando y puedo discernir en esa bulla lo que él me dice. Ese es un buen ejemplo para mostrar que muchas veces cuando nosotros entramos en tormenta, recién queremos hablar con Dios y no podemos discernir lo que nos dice, porque hay angustia, porque hay preocupación, porque no estamos acostumbrados a escuchar su voz cuando la transmisión está clara. Porque no sabemos qué es lo que el Padre está haciendo. Porque no se lo hemos puesto a su consideración y no hemos escuchado cuando hay paz. Nosotros debemos comenzar a hablar con Dios cuando estamos en paz. Debemos aprender a hablar con Dios y a escuchar su voz cuando hay paz. Debemos acostumbrarnos a reconocer en cualquier circunstancia esa voz, para entonces poder discernir cuando hay tormenta, cuando hay inquietud, cuando hay preocupación en nuestra alma, cuando hay angustia. Hay que madurar eso en nosotros. Hay algunas formas equivocadas que la gente a veces escucha de cómo oír a Dios. Le voy a decir 3. Un mensaje al minuto. Queremos que Dios nos esté diciendo, Señor, ¿qué hago hoy? Señor, ¿qué hago hoy? Señor, ¿le pego o no le pego? Queremos que Dios esté hablándonos en todo lo que hagamos. Parecemos bebés. Más o menos como cuando
yo estaba niñito. Mi madre me había dicho que siempre le comunique cuando yo iba al baño, cuando estaba bien bebé, porque ella quería saber dónde yo estaba. Entonces cada vez, mamá, ¿puedo ir al baño? Vaya. Pero ya fui creciendo y ya era ridículo que yo le pregunte si podía ir al baño. Pero tenía esa orden. Entonces un día ella me dijo, ya no necesitas preguntarme si podés ir al baño. Cuando tengas la necesidad de ir al baño, ahí está la puerta, anda al baño. Hay muchos cristianos que están preguntándole minuto a minuto a Dios qué hacer. Y así no funciona. Hay una madurez, está escrito muchas cosas. No podés pegarle a alguien. Si te ofrecen un negocio ilegal, no debes preguntarle a Dios si lo vas a hacer o no. Porque ya está escrito que es ilegal. Si vos te pillás algo aquí en la iglesia, una billetera con plata, no podés decirle, Señor, esta es una bendición que me estás dando. A ver, Señor, ¿la devuelvo o no la devuelvo? Señor, a ver, decime. ¿La devuelvo la billetera con plata? Quiero escuchar tu voz, Señor. No, tenés que devolverla. Porque a alguien se le cayó y si no es tuya es de alguien. Eso no es bendición. Y hay veces que nosotros queremos pensar de que Dios nos está hablando a cada rato y nos tiene que hablar a cada rato. Si esperamos eso y de repente nosotros cometemos errores en nuestra vida, de repente cada minuto quiere decir que Dios se está equivocando en dirigirnos. Hay algunas personas, la otra forma equivocada es que dice, tengo este problema. Agarran la Biblia, comienzan a hacer así. Y de ahí, ¿qué me dice Dios? Eso no es una forma de que Dios te hable. A ver, hay gente que piensa que hay que ser místico para oír a Dios. Dios te habla a través de su palabra. Segurísimo que sí. Pero eso de estar jugando a la ruleta no es bueno. No es de Dios. La tercera forma equivocada es ese dicho, lo que tiene que ser, será. Lo que yo decidí, así va a ser. Y si no sale, no sale. En eso hay mucho de voluntad humana. En eso no existe absolutamente nada que nos haga sus ovejas. Dios quiere que aprendamos a oír su voz. Y eso hay que comenzarlo a practicar antes de que entres en problemas. Cuando hay paz, cuando no hay interferencia. Es como cuando por alguna razón se le acabó a tu mejor amigo o a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo o a tu hijo, se le acabó el celular, se le acabó el crédito y te llama de otro teléfono y vos contestás y te dice, hola, ya sabes quién es. Por ese hola, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a escuchar su voz, aunque te llame de otro número. ¿Sabe? Hay que entender que el oír a Dios no es algo que se hace, es algo que se es. Tenés que ser oveja. Segunda cosa, Dios quiere hablar con un amigo. Dios quiere un amigo, una amiga. Hay que ser amigo de Dios. Dios quiere ser tu amigo. Porque Dios quiere cultivar una intimidad contigo, conmigo, con todos nosotros. Pero en este tema de la amistad hay motivaciones diferentes. Muchas veces nosotros decimos, es mi amigo, es mi amigo. Él me va a dar esto porque es mi amigo.
Él es mi amigo, Él me va a dar esto, voy a recibir. Es mi amigo porque recibo. Es mi amigo porque hago mis pedidos. La motivación de Dios es que lo conozcamos más a Él. San Juan 15:15. Esto es algo hermoso. Hubo un tiempo de Jesús con sus discípulos, Él enseñándole, mostrándole, capacitándolos, con un propósito, este que está aquí. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No tengo secretos con ustedes. Todo lo que yo sé se los he dado, porque ha comenzado a crecer ese nivel de intimidad. Un nivel de comunicación basado en la amistad. ¿Sabe esto? Hasta con las personas de tu entorno. Vos realmente sos amigo íntimo de una persona que no conoce tu realidad y tu intimidad. Conozco algunas personas que dice que son amiguerísimas. Le das un nombre y dice, es mi amigo. Le das otro nombre, es mi amigo. No, lo conoces. Lo conoces, lo has visto. Como hay ese dicho por ahí, cara conocida es. Pero el amigo es alguien que tienes intimidad. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Es alguien que tenés una responsabilidad con él y él tiene contigo. Ese es el verdadero amigo. Dios quiere hacer eso, generar una amistad. Porque Dios no habla a robots, Dios no creó robots. Por eso nos dio una voluntad, nos dio un libre albedrío, nos dio emociones. Tenemos un corazón que siente, que vibra. Él creó personas a su imagen y semejanza. No es para comunicarse mecánicamente como con un robot. No es que Dios quiere comunicarse con vos como si fuera su computadora. De que simplemente enter y archive. Dios no quiere que su palabra la archives en tu mente. No quiere eso. Dios quiere que medites en su palabra. Eso dice la Biblia. Dios quiere que medites en su palabra, en lo que Él te habla. Y hables de eso con Él. No es nomás sé la Biblia, archivo. Ya está, registrado. Otro versículo, archivo. Ya está registrado. ¿Para qué? ¿Qué intercambio hay ahí de vos con tu computadora? Nada. Es una relación mecánica. Dios quiere algo personal. Vamos a Génesis 18. Génesis 18, desde el versículo 17 hasta el 29. Esto es una conversación hermosa, realmente entre dos amigos. Y es entre Dios y Abraham. Dios, nuestro creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le decimos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hablando esto. Había otra gente ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios Todopoderoso, el Dios creador que hace todo lo que Él quiere. Pero dijo algo, a ver, voy a hacer esto con Sodoma y Gomorra. El pecado está, que no se aguanta, hay que purificar esto. Voy a destruir esto. Abraham comerciaba con ellos y su sobrino Lot vivía ahí. Dios lo sabía eso.
Y Abraham tenía relacionamiento con esa gente, seguramente tenía amigos ahí. Entonces Dios dice, Abraham, tengo que contarle a Abraham esto. No puede ser que yo haga algo en el entorno de Abraham sin que lo sepa. Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser a Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, porque yo lo he conocido, mira lo que dice, esa intimidad, yo lo he conocido, sé que él mandará a su hijo y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, yo le he dado un mandato a él. Eso está en Génesis 12, por si acaso, antes. Le he dado una bendición, que en él serán benditas todas las naciones y toda la familia de la tierra. Yo he hablado eso con él, he hecho un pacto con él. Conozco que él lo va a hacer y él lo va a transmitir a sus hijos porque lo conozco bien, sé cómo es como padre. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces yo no puedo, siendo su amigo de este hombre Abraham, hacer las cosas ocultas. Voy a hablar con él. Entonces viene y le comenta a su amigo, oye, ¿sabe qué? La cosa está fea ahí abajo. Tengo que purificar esto. Entonces comienza ese tema de Dios y Abraham. Oye, Señor, ¿de verdad vas a hacer eso? Mira vos. Entonces Jehová le dijo, versículo 20, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo. Y apartáronse de ahí los varones que estaban y fueron hacia Sodoma, mas Abraham aún estaba delante de Jehová. Y acercándose a Abraham dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Puedes ir al versículo de atrás, al 22, versículo 22. Y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Delante de Jehová, ¿sí? Segunda cosa, el versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Dos condiciones. Si querés hablar con Dios, no debes salir de su presencia. Segunda condición, hay que acercarse más a Él. Estábamos hablando ahí, me voy a acercar más íntimo contigo porque tengo que pedirte algo, tengo que hablar contigo algo, tengo que interceder por esta gente. Muchas veces nosotros no apartamos ese tiempo, no estamos delante de Él, no nos acercamos a Él. Hay muchas veces que, y no está mal esto, pero hay que hacer lo otro. Estamos en la movilidad, estoy orando en la movilidad. Está bien, está bien. Yo muchas veces cuando voy a contestar un correo, cuando voy a contestar WhatsApp, yo tengo un tiempo de meditación, le digo, Señor, ¿cómo digo esto para que no suene feo, para que no suene mal? Me están pidiendo una dirección, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es lo correcto, Señor? Y recién contesto. Muchas veces oramos a la apurada, ya, a nuestros hijos, bendecido, 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 ya, váyase. Estamos siempre en ese apuro. Pero hay que tener un tiempo de silencio en la presencia de Dios y de acercarse en esa intimidad a Él para hablar con Él, para escuchar. Y aquí viene la historia que ustedes saben. Si hay 50, destruirás también y no perdonarás al lugar por 50. Y de ahí le viene hasta hacer unas manipulaciones, ¿no? Y le dice, el juez de toda la tierra no va a ser justo si hay 45. Perdóname, Señor, en tierra me voy a poner. Dice, hay una parte que es chistosa.
no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran 30. Y ahí va, bajando, y le va regateando a Dios. Y comienza con esa relación. Yo creo que el Señor estaba a carcajadas escuchándolo a Abraham en esa negociación, cuando él sabía que no habían. Porque Dios sabía que no habían los números que decía Abraham. Pero había en esa charla, esa intimidad con él, que debemos nosotros aprender. Ahora, ¿por qué Dios actúa con Abraham? Porque Dios nos honra, Dios respeta nuestro pacto. Personalmente con Abraham venía cultivando una amistad y había una promesa con él en Génesis 12, del 1 al 3. Dios quiere eso. No quiere meternos en nuestra mente, tequi, mandamiento 1, mandamiento 2, archivado, mandamiento 3, archivado. Tenés que hacer esto y archivado. Y eso es la computadora. Dios no nos hizo eso. Dios quiere hablar con las personas. Y sigue hablando hoy. Juan 16, 12 al 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esos son los tiempos de hoy. Las cosas que van a venir, Dios nos las quiere decir hoy a través del Espíritu Santo. Las cosas que van a venir en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu sociedad. Dios quiere contarte esas cosas. Dios quiere que vos converses de esas cosas con Él. Pero muchas veces llegamos a una confusión con respecto a cómo habla Dios. Dios habló y está escrito de una manera en el Antiguo Testamento. Y aún en el Antiguo Testamento, Dios cambió sus maneras de hablar. Con unos habló de una manera, con otros habló de otra manera. Con algunos se les hacía presente a través del ángel de Jehová, como sucedió con Gedeón. Dice, el ángel de Jehová se le hizo presente. Y ese ángel de Jehová, para que usted pueda leerlo bien, está en Jueces. No se lo vamos a leer hoy. Está en Jueces 6. Lea Jueces 6. La historia de Gedeón. Esa persona que aparece ahí es una imagen, una figura de Cristo en la tierra. Es el ángel de Jehová. Por eso es que Gedeón rinde un holocausto. No era un ángel cualquiera. Por eso el mismo personaje da fuego a ese altar, para que la ofrenda, el holocausto se consuma, porque esa es una figura de Cristo. Ese es Cristo, así como Melquisedec con Abraham. La presencia de Dios en la tierra siempre es Cristo, todavía no hecho hombre. Pero en el Antiguo Testamento es la presencia de Dios en la tierra a través de Cristo. Eso sucedió, ahí viene Gedeón y él comienza a pedirle pruebas a Dios. Y Dios habló con él así, cara a cara. Con Moisés habló cara a cara. Con Abraham habló cara a cara. Muchas veces habló a través de truenos. Cuando estaba en el Sinaí, dice que el furor de Jehová, y habían truenos y fuego. Elías tuvo una situación. Después del milagro del Monte Carmelo, después que se mostró el poder de Dios pedido por Elías, él quedó asustado y él se escondió. En Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, del 10 al 15, comenzó Elías a estar oculto, asustado, y una voz comenzó a hablar y él salió a buscar a Dios. A la manera que estaba acostumbrado.
Y dice que lo buscó en el viento. Y Dios no estaba en el viento. Ponlo desde... Sí, sigue corriendo, por favor. Y dice que después que hubo un terremoto. Y Dios no estaba en el terremoto. Y dice después que había un fuego y Dios no estaba en el fuego. Pero al final dice, fue un silbo apacible y delicado. No a lo que estaba acostumbrado Elías. La presencia de Dios con Elías se había manifestado en el Monte Carmelo a través del fuego del cielo para quemar el holocausto. Y ahora viene con un silbo apacible y delicado. Hay un pastor, aprendí mucho de él leyendo un libro que se llama, en inglés se llama Whisper, Pastor Bill Hybels, susurro, el susurro de Dios, Dios hablando a través de un susurro. Y habla estas cosas, lo que estoy hablando hoy. Muchas veces nosotros queremos así que Dios nos hable y que nos despeine más o menos, para sentir esa cosa de Dios. Y por eso hay gente que creo en el poder del Espíritu Santo, pero hay gente que quiere vivir por los suelos en una iglesia, y no es Dios hablando. Yo quiero preguntarle a mucha gente que se tira por los suelos, si en el suelo Dios le habló, ¿qué le dijo? Quisiera saber. ¿Qué le dijo de verdad? Aparte de temblar y esas cosas, ¿qué es lo productivo que Dios te dijo aparte de temblar? Porque si solamente temblaste y te caíste, ¿qué sacaste con eso? A veces ese susurro de Dios, cuando te habla y aprendes a escuchar ese susurro de Dios, eso es algo más productivo en tu vida, en tu familia, en tu sociedad, en tu trabajo. Hebreos 11 nos muestra, no vamos a leerlo hoy, cómo Dios habló. Cómo gente mostró heroísmo y cosas inexplicables que hicieron. ¿Por qué? Porque escuchaban la voz de Dios. Escuchaban la voz de Dios y eso les traía fe. ¿Y qué es lo que nos dice Romanos? ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y eso significa la palabra de Dios escrita en la Biblia, pero también escuchándola. Porque Moisés no leyó la palabra de Dios, la escuchó. Abraham no la leyó, la escuchó. Muchos ejemplos tenemos en la Biblia que la gente no la leyó la palabra de Dios, la escuchó. Hay que leerla la Biblia. Porque hay una cosa para discernir también, es de que Dios nunca se va a contradecir. Y todo lo que vos podás escuchar de Dios, nunca va a contradecir absolutamente nada de lo que está escrito en su palabra. Hay que ser amigos de Dios. Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Está escuchando cómo dice? Como cualquiera a su compañero, como vos y yo. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Éxodo 33:11, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Está escrito en la palabra que así como Abraham fue amigo, si Abraham fue amigo de Dios, y dice que la bendición de Abraham iba a ser transmitida en todas las generaciones, en todas las familias de la tierra, a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa bendición de Abraham, de ser amigos de Dios, también es para usted, para mí, para todos. Pero
Hay que construir esto. Hay un escritor, Dallas Willard, un pastor, que dice: yo atesoro, valoro mucho más su presencia que sus regalos. Muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios por lo que nos da. Le pedimos y queremos que nos dé, y cuando no viene lo que estamos pidiendo, nos enojamos con Dios y nos alejamos de Dios. Hay que buscar más su presencia, su intimidad. Hay un levita que canta una canción que se llama Yo Creo. ¿Cómo se llama? Siempre me olvido su nombre. Es uno de los nuevos, tipo medio rap. Creeré. Yo creo. No, pero hay otro, Yo Creo. Se llama, este que dice de la A a la Z. Ok, él. Escuchen la letra. Él habla de esta parte. Yo creo, no por los regalos, porque yo no lo considero a él el mago de la lámpara, sino yo creo por lo que él ya me dio, la salvación. Cristo nos dio la salvación. Por eso debemos relacionarnos con él. No solamente para pedirle las cosas que necesitamos hoy como un shopping list, en un monólogo hacia él, sino construir una intimidad y una amistad para que él cene con nosotros y nosotros con él, como dice Apocalipsis 3:20. Inclina tu rostro, por favor, donde estás. Que tengamos un corazón humilde para ser estremecido por tu voz, para ser formado por ti, Señor. Que tengamos un corazón moldeable, que no vivamos en nuestros pensamientos, en nuestras propias historias, Señor, sino que dejemos que tú construyas la historia de nuestra vida, eso que has diseñado para cada uno de nosotros, ese plan, ese propósito tuyo, que es agradable y perfecto, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.